Buenas tardes. Bienvenidos a la Iglesia Santa María. Hoy celebramos el segundo domingo de Cuaresma. Le damos la cordial bienvenida a todos que nos acompañan de otras parroquias. Bienvenidos. Durante la misa les pedimos que separen los teléfonos celulares o se les ponga el modo de silencio durante este tiempo. La intención de esta misa es por el descanso eterno de Rodolfo y Benita Sánchez. Le damos la bienvenida a nuestro celebrante, el Padre Jacobo, con el canto de entrada. El canto de entrada es el número 716 en el Floricanto, 716. Amor de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, para prepararnos dignamente a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, para nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificara nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Si están usando esos libros para seguir las lecturas, empezamos en página 473. 473 es donde empezamos con las lecturas hoy, si están usando esos libros. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó un cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la malenza. Atrapó al carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confío en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatima a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó que no contaron a nadie lo que había visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. ¿Quién les gustan las lecturas de esta noche? ¿Alguien? ¿Verdad? ¿Escucharon la primera lectura? ¿Qué significa la primera lectura? ¿Qué estaba platicando? ¿De qué? ¿De la fe? ¿Y cuál ejemplo? ¿Cambió su pelo? Sí, bien guapa. Bueno. Sí, de la fe, lo siento, Rosa. De la fe, sí, claro. Pero, ¿en cuál aspecto o cuál ejemplo usaban en la primera lectura? El sacrificio de un hijo. Acá tan guapo, ¿verdad? Por Dios, encantan esas lecturas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo entonces? Porque mira, la primera lectura que acabamos de escuchar en este libro de Génesis es alguna de las lecturas que los, ¿cómo se dice alguien que no cree en Dios? ¿Ateos? ¿Mande? Ateos, no ateos, ateos, ok, ateos. Que muchos de los ateos usan en defensa contra la loquera de la religión. ¿Cómo es posible que Dios puede pedir a su criatura, a Abraham, sacrificar su hijo? Eso simplemente es contra la ley de la humanidad, ¿verdad? Eso es completamente malo. Entonces, ¿qué en el mundo, qué el diablo significa esa primera lectura? Que encantamos. Hay un autor, se llama Flannery O'Connor, fue una autora que escribió muchos poemas en el siglo XX. Y alguna de las más famosas en los Estados Unidos, era católica, y ella dijo eso especialmente acerca de este pasaje o de ese versículo en esta historia de Abraham y Isaac, que en un mundo que es sorda, en una munda sorda, alguien tiene que gritar para ser escuchado. Y si el significado de la lectura es para permitir la persona que está leyendo escuchar bien las palabras, si estábamos escuchando bien las palabras, deberíamos tener nuestra atención, el autor de este libro de Génesis.
es bien importante que recordamos bien el significado de la historia de Abraham y Sara y también su hijo Isaac. Que si recordamos bien la historia, fue varios capítulos antes, cuando Dios le dio promesa, un covenanto con Abraham, que él dijo a él que voy a ser por su herencia muchas generaciones, va a ser para muchas naciones y va a recibir mi bendición como mi gente elegido. Y él ya tenía mucha edad cuando recibió esta promesa, y Dios dijo a él, y por su hijo el mundo va a ser bendecido. Y él no tenía un hijo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Bueno, su mujer tenía una sirvienta y entró en ella y salió un hijo por ella y pensó, ok, eso es mi hijo. Pero Dios dijo, no dije eso. Su mujer, su esposa va a dar la luz a un hijo. Y por él el mundo va a ser bendecido. Y la promesa en el nacimiento, podríamos imaginar el nacimiento de Isaac cuando Abraham ya tenía muchos años, 90 años, dice en el libro de Génesis, cuando finalmente nació su hijo Isaac, y 30 años después, entonces es un viejo, 120 años, Dios está diciendo, ok, tiempo para sacrificar a su hijo. ¿Qué significa eso? En el mundo donde vivía Abraham y Sara y Isaac, era un mundo sorda. Y si estamos honestos en esos días, a veces no escuchamos bien tampoco. Sí, y vamos a usar, esta lectura está tocando la importancia de la fe, tener confianza en Dios. Y vamos a usar esta plegaria Eucaristía que platicamos exactamente acerca de nuestro Padre Abraham, el Padre de nuestra fe. Pero cuando estamos entrando en este misterio de esta lectura y tratando de defender qué está pasando, que Dios no es loco y todo eso, que es tiempo a examinar en nuestras vidas de qué parece o cuáles son las cosas en nuestras vidas que parecen imposibles. Porque podríamos imaginar cuando Isaac y Abraham estaban subiendo este monte, y recuerda que Abraham es un viejo, ¿ok? Más que 100 años, ¿quién iba a cargar la leña para el sacrificio? No fue él, tenía que ser su hijo Isaac, cargando su leña para el sacrificio suyo. Y cuando Isaac preguntó a Abraham, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Podríamos imaginar que estaba pensando Abraham? Dios mío, yo no tengo ninguna idea. Solamente estoy siguiendo la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo Abraham? Dios va a proveer. Para nosotros, parece como una situación imposible. No hay una manera que eso va a salir bien. Pero para Dios no hay nada que es imposible. Y Dios está enseñando a Abraham una enseñanza lo más profundo de su vida, que con Él y con Dios todo es posible. Sí, sabemos la historia que Dios no permitió a Abraham sacrificar a su hijo, sabemos esto. Y por eso, por la fidelidad a Abraham, él recibe este título de el Padre en la fe para nosotros, o de nosotros. Entonces, para nosotros, en este principio de la Cuaresma, ¿cuáles son las situaciones en nuestras vidas que son imposibles? ¿Dónde pensamos o tratamos de hacer o controlar el mundo porque sabemos que no hay nada positivo que puede salir por esa situación? Entonces usamos ejemplos reales para ayudarnos a entrar y llegar a este punto pidiendo más fe y confianza en Dios Todopoderoso. Por eso pensamos acerca de nuestras situaciones de inmigración. Es imposible. Nunca vamos a tener éxito así. ¿Es imposible para nosotros? Sí. ¿Es imposible para Dios?
O posiblemente pensamos acerca de nuestros hijos que no están con nosotros en la misa, o sus yernos o nueras o sus suegros o suegras, que gente en nuestras vidas que simplemente no quisiera meterse en ningún parte, ningún de pie en la iglesia o participar y vivir su fe. ¿Es imposible para nosotros para cambiar sus vidas? Claro que sí, pero no es imposible para Dios. O posiblemente no tenemos trabajo ahorita, o luchando para pagar los biles, y tenemos gastos que no podemos cubrir. ¿Es imposible para nosotros? Sí. ¿Y para Dios? En nuestras vidas no tiene que ser algo tan extremo como un sacrificio de su Hijo. Pero en nuestras vidas encontramos estas cruces grandísimas. Posiblemente están en sus clases, ¿okay? Posiblemente salieron de las conferencias de sus hijos y sus niños, salieron muy mal en sus notas y todo. Es imposible pasar ese grado. O con Dios es posible. Cada uno de nosotros tenemos una situación que es imposible para nosotros. Y si vamos a avanzar y encontrar una paz que no podríamos explicar, tenemos que avanzar con Dios. Porque con Él todo es posible. Y a veces necesitamos un milagro para salir bien. A veces necesitamos todo el mundo cambiar para salir en la manera que quisiéramos salir o que quisiéramos ver. Pero eso es exactamente de la intervención que Dios está preparando para nosotros recibir al final de esta Cuaresma. Porque si recordamos en esta historia de Abraham y Isaac, Abraham estaba esperando el cordero para el sacrificio. Y salió un chiva o algo en las hierbas arriba del monte. Pero el cordero de Dios todavía no había llegado para él. Había llegado para nosotros, porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo, que ya ofreció su sacrificio, su único Hijo, para salvarnos de nuestros pecados. El dolor que Dios no permitió a Abraham pasar para sacrificar su Hijo, Dios hizo por sí mismo. Ese sacrificio para perder un hijo, lo más grande sufrimiento que existe en el mundo, por ustedes padres que ya saben, el sufrimiento para perder un hijo, Dios sufrió para nosotros, para salvarnos y darnos la oportunidad de hacer algo imposible, y es regresar con Él. Y no solamente por un ratito, pero para la vida eterna y toda la eternidad. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios como Abraham. No tenemos que buscar cosas locas para hacer o seguir o tratar de hacer en nuestras vidas. Primeramente ponemos nuestra confianza en Dios Todopoderoso en nuestras vidas diarias. ¿Cuántos de nosotros faltamos fe o confianza que con Dios todo es posible? Cada vez cuando estamos manejando y hay esas luces de la policía atrás, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Es una oportunidad para nosotros revisar a dónde tenemos nuestra confianza. Y si tenemos nuestra confianza en solamente poderes mundiales, vamos a quedar en este mundo el mundo imposible. Quedamos como un mundo sordo, que no podríamos escuchar la voluntad de Dios. Pero si estamos dispuestos a abrir nuestros ojos, escuchar bien a Dios, escuchamos cosas que son imposibles solamente por el poder natural. Y eso es la razón por que Abraham es nuestro padre de la fe. Que él tenía esta confianza desde la profundidad de su alma, que con Dios todo es posible. En nuestras vidas es tiempo para renovar esta realidad, que con nuestro Señor Jesucristo podríamos seguir adelante. No importa tan malo, tan difícil, tan profundo el dolor de nuestras vidas o la situación donde andamos. Si andamos con Dios, no estamos solos. Y con Él
Todo es posible para todos, para ellos, para nosotros que amamos a Dios Todopoderoso. ¿En cuál aspecto, en cuáles situaciones de nuestras vidas ya dejamos esperanza? Hoy en día es una oportunidad para entregar estas situaciones imposibles al poder de Dios, para recibir lo que es imposible para hombre, pero que es posible para Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De pie, por favor, para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre. Con confianza, en una manera que nunca entregamos nuestras intenciones a Dios Todopoderoso para recibir por su gracia lo que es imposible para nosotros. Presentamos nuestras intenciones a nuestro Señor. Por los misioneros y cuidadores que sirven en el extranjero y en casa, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor. Por quienes se enfrentan a la duda y ansiedad para que encuentren comprensión y certeza en las Escrituras, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor. Por aquellos que están considerando el sacerdocio o la vida consagrada, que respondan al llamado del Señor sin duda como Abraham, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor. Para que nuestras intenciones personales, sean unidas a las de María, Madre de Dios, y de todos los santos, roguemos al Señor. Escúchenos, Señor. Por lo que se nos han adelantado en la muerte, para que disfruten de la luz del reino celestial, roguemos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, ayúdanos para seguirle primeramente en nuestras vidas y con mucha fe seguimos su voluntad con todos nuestros corazones, almas y corazones. Te lo pedimos todo eso y ofrecemos esas intenciones a tu misericordia y tu bondad por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito
Oren, hermanos, que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que esos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestra vera y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley de los profetas, que en la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas esos dones, ese sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y le gobiernes en el mundo eterno, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tario, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por tus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepte, Señor, en
en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifique esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y levando los ojos al cielo, a ti, Dios Padre Todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo el pueblo santo, a celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de su sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, aceptar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar de consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en tu compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifiques, los llenes de la vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Oh Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. A recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracia de todo corazón, porque si nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Para los anuncios seguimos con la Vía Crucis cada viernes, en español a las 7, o sea, si prefieren en inglés, empezamos a las 6 cada viernes. También seguimos con las horas santas sencillas en las mañanas, cada día de la Cuaresma. Entonces mañana también a las 6 a.m. Voy a exponer el Santísimo a las 6 hasta las 7 a.m. a una hora santa en silencio, pasando este tiempo, ese sacrificio juntos. Y pasando este tiempo en oración de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo. Todavía invito a ustedes a pensar de eso. En las mesitas de las entradas hay una hoja de un ministerio que es Provida. Vamos a tener una comida en el centro, o es más como postre de café, pero es el día 8 de marzo a las 7 p.m. para este ministerio Provida que tenemos en la parroquia. Estamos soportando ese centro de embarazo allá, ABC Pregnancy Center aquí en el pueblo, que está ayudando mucho, especialmente a las madres solteras. Entonces, no es nada, solamente una oportunidad para reunir y ver otras personas en la parroquia que están luchando para defender la vida desde concepción hasta el término natural de nuestras vidas. Pero es un grupo en particular importante para nosotros en este tiempo, especialmente acompañando a las madres solteras y en sus necesidades. Entonces, si están interesados en eso, escriba su nombre. Necesita entender un poquito de inglés porque el presentador que hacemos por Zoom, él va a hablar solamente en inglés, pero es una oportunidad de ver un ministerio de la parroquia bien importante y especial para nosotros. Otra vez la fecha de eso sería el 8 de marzo a las 7 p.m. Y como siempre, hay más información en los boletines y en la página de web. ¿Qué más? De la hora santa, el domingo pasado yo pensé que nadie iba a llegar y por eso iba a regresar arriba para dormir y había casi 70, 80 personas aquí en la mañana el domingo pasado y fue algo, una gripe en mi corazón, pero un dolor de mi espalda porque quisiera dormir. Pero va a pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo. En las mañanas es algo bien sencillo y bien íntimo con nuestro Señor. Entonces, si todavía están luchando con una penitencia cuaresmal, están invitados a asistir con nosotros mañana en la mañana a las 6 y cada día de la Cuaresma hasta Jueves Santo. Gracias. El Señor esté con ustedes. Incline sus cabezas para recibir la bendición. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.